Saludos a todos, amigos del canal. Esto que vimos recientemente desde el día de ayer y el discurso del día de hoy de parte del presidente de los Estados Unidos, anunciando el envío de 31 tanques Abrams a Ucrania, que obviamente no dijo cuándo los va a enviar, que estaba averiguando y mínimo se demora entre 6 y 8 meses. Pero hace unos días yo vi algo que creo que debía habérselos mostrado. Cómo en Alemania los pobladores, por ejemplo en Berlín, salían a las calles a mostrar su descontento con el tema de los envíos de estos tanques Leopard a Ucrania. Y no eran unos cuantos. Yo vi una multitud, así como las multitudes que salen a las calles en Venezuela a estar en contra de las sanciones de los Estados Unidos. En Rusia hay también un movimiento desde el inicio de la guerra contra el operativo especial de Putin en Ucrania. Allá, yo estuve documentándome esta mañana, hay ejemplos de cómo este grupo BOAK, B larga OAK, ha cometido atentados contra líneas ferroviarias por donde transitan tropas y municiones. Ahora, se ha anunciado el envío de los Leopard de Alemania a Ucrania y la gente se imagina 2.000, 3.000 tanques. Han anunciado el envío inicialmente en 3 o 4 meses de 14 tanques, no de los tanques para 2 batallones, sino 14 tanques, más los 31 tanques de los Estados Unidos. Con eso esperan ganar esta guerra contra Rusia. Este movimiento que vimos por las redes de alemanes de carne y hueso que salieron a protestar por el envío de estos tanques, todavía están en Alemania. Y nadie puede comprobar, asegurar que estos tanques, pocos o muchos, vayan a salir en buen estado desde Alemania o desde Polonia con dirección a Ucrania. Y todo esto hay que analizarlo porque son situaciones que podrían ocurrir. Hoy en día se ha cumplido algo que dijo hace unos años un hombre llamado George Friedman, el fundador de Futuro de la Geopolítica. Aquí tengo una imagen para que ustedes lo vean. Este hombre se anticipó a decir lo que iba a ocurrir y ocurrió, que se estaba buscando, desde el año 2015 lo dijo, enemistar a Rusia con Alemania. Y esto se logró, no en esta reunión de Ramstein, se logró posterior a la reunión por esa gran presión que le hicieron al canciller, a Scholz, quien finalmente dio su brazo a torcer y terminó aceptando que estos tanques que se envían a Ucrania se hacen para proteger la libertad, la soberanía, para proteger un territorio que ha sido invadido por fuerzas invasoras. Ya él se convenció del cuento de que lo que va a hacer lo hace de una forma ética que anteriormente no lo hacía por temor a la represalia de parte de Rusia. Y es lo que la gente se pregunta, ¿por qué de un momento a otro? ¿Por qué de un momento a otro este hombre le perdió el temor a Rusia? ¿Por qué de un momento a otro, como en ese discurso de esta mañana ante el Parlamento, él hablaba de que él había logrado evitar que su país sufriera en este invierno y todos se levantaban y lo aplaudían? ¿Por qué a última hora Estados Unidos le abrió las puertas a Alemania? Pidan lo que quieran pedir, pedid y se os dará, porque eso fue realmente lo que convenció a Scholz. No fue esta última conversación entre Scholz y Stoltenberg, Jens Stoltenberg, secretario de la OTAN. No, esto no fue lo que convenció a Scholz a enviar estos tanques a Ucrania. Fue
el billete, fue el poder del dinero que también fue ofrecido a la industria, a las Fuerzas Armadas, a la economía alemana. Sin embargo, Scholz cuenta con esta parte de la población que no está de acuerdo con su planteamiento. Hoy en día se podría decir que se inició un escalamiento de relaciones diplomáticas, un escalamiento militar a futuro cercano entre Rusia y Alemania, entre Rusia y Francia. Inclusive, varios comentaristas rusos en el día de hoy han salido a través de sus programas de internet a hacer propuestas como, por ejemplo, enviar tropas rusas a Alemania, a Francia. Otros han sido más agresivos y han planteado la posibilidad de que Rusia ataque directamente a Alemania. Es que se podría decir que en la actualidad Ucrania es prácticamente un país de facto miembro de la OTAN. Usa equipos de la OTAN, usa entrenamiento de parte de la OTAN. Ahora va a recibir los Leopard de la OTAN de Europa. Ucrania está metida en el cuento de la OTAN hace ya bastantes meses y ahora la gente se pregunta, ¿por qué de un momento a otro, Santiago, me preguntan en varias ocasiones, ¿por qué de un momento a otro Occidente y Estados Unidos, que es Occidente, le perdió el temor a estas amenazas de parte de Medvedev, amenazas de parte de Vladimir Putin? ¿En qué momento se han atrevido a cruzar esas famosas líneas rojas? Porque viendo cómo está la situación, esa pérdida de temor de parte de Occidente a lo que podría hacerle Rusia, ya Zelensky se aventura en el día de hoy, en el discurso de hoy miércoles, a solicitar que le envíen aviones de combate, que le envíen misiles de largo alcance, a pesar de que hace unos días el presidente de los Estados Unidos una vez más le decía al mundo, primero, que no iba a enviar sus tropas a territorio ucraniano, segundo, que no iba a enviar munición de largo alcance, tercero, que no iba a enviar aviones de combate. Y esto de un momento a otro cambió y hemos visto cómo hoy salió por prime time, por televisión, por las redes, el presidente de los Estados Unidos anunciando con gran orgullo el envío de los tanques Abrams y solicitándole a Israel que envíe sus misiles, algo que Israel no estuvo de acuerdo con esta solicitud. Miren, es que se están cumpliendo los deseos de varios congresistas de los Estados Unidos, como por ejemplo este congresista Graham, que una y otra vez él habla de derrotar, de destruir a los rusos, sacarlos de territorio ucraniano como única fórmula para generar la paz. Sin embargo, miren una estadística que vi hace unos minutos, cómo el poderío del dólar versus una canasta de monedas de otros países ha descendido, que tuvo su punto alto allá en el mes de octubre. Miren cómo ahora está por el orden de los 102. Y aquí hemos visto también en Colombia cómo el dólar está perdiendo su poderío, producto de esta guerra. Y mientras tanto, a pesar de que no han llegado los Leopards a territorio ucraniano, a Polonia empiezan a llegar una cantidad de equipos. Miren estos que están llegando a Polonia, estos sistemas Patriot, sistemas también muy poderosos. Mientras tanto, el presidente ruso le dice a Alemania, mientras allá están prohibiendo la música de Tchaikovsky, de Dostoyevsky, nosotros jamás vamos a prohibir, por ejemplo, la música de Bach, de Beethoven o de Henry. Nosotros en Rusia no vamos a estar en contra de los clásicos. Una y otra vez, Zelensky cuando sale en público da pautas de su modo de ver las cosas. Yo
desde gran distancia y con todas las horas que invierto al día en leer todo lo que está ocurriendo de parte y parte, en cruzar todas estas ideas y todas estas tendencias, yo veo que ahora Occidente, de una forma arrogante, actúa sin tener en cuenta cuál va a ser la respuesta de parte de Rusia. Miren cómo Alemania se, se siente muy orgullosa porque va a enviar, ¿qué son 14 tanques para un país del tamaño de Texas? ¿Qué son 14 tanques? Y sobre todo, ¿quién va a respaldar con fuerza aérea estos tanques? ¿Y qué sistemas de infantería van a enviar para acompañar estos tanques? ¿Y qué seguridad tiene Scholz en el día de hoy que hizo su discurso en el Parlamento alemán de que estos tanques van a durar una semana, un mes, un año? Lo que pasa es que Ucrania se está convirtiendo en un laboratorio de guerra. Miren cómo Estados Unidos, que ya no está fabricando, por ejemplo, en Raytheon, estos Stingers, se mandó todos los que le sobraban, los que tenían allá guardados, estos Stingers, y ahora están creando los mecanismos para que esta empresa los vuelva a fabricar, sistemas esos que se ponen en el hombro que ya estaban descontinuados, porque Ucrania es un laboratorio de guerra donde los expertos militares van a estar pendientes desde el primer momento que ingresen estos tanques de ambos países para ver cómo va a ser su funcionamiento, porque hay algo que es más poderoso que el mismo tanque, es ese ser humano que, que al interior del tanque se sienta detrás del comando del tanque. Eso lo hace a él más poderoso que el mismo tanque. Y no se sabe qué tipo de expertos van a manejar estos equipos, estos tanques, ni tampoco desde ese preciso momento que ingresen a Ucrania, cuál va a ser la respuesta de parte de Rusia. Este entrenamiento de estos aparatos, de estos tanques, no es rápido. Zelensky los quiere que lleguen ya mismo, no van a llegar ya mismo. El entrenamiento es arduo, el entrenamiento de tropas es arduo, es demorado. El mensaje que envían al mundo es que Rusia se está quedando sin armas, mientras el presidente ruso visita fábricas como esta fábrica Almaz-Antey Corporation en Moscú. ¿Quién de ustedes sabe cuántas armas y qué equipos están produciendo en esta fábrica? Esta fábrica no es la única que está trabajando al tema de armar hasta los dientes a los soldados, a las tropas rusas. Lo que sí queda muy claro es esa ruptura tan fuerte que hubo en las relaciones diplomáticas entre Rusia y Alemania. Esa ruptura en cuanto a que ya Alemania, por encima de los demás países de la OTAN y de Europa, se ha mostrado como un enemigo directo de la Federación Rusa. Un enemigo directo. Ustedes saben, así como este helicóptero cayó en territorio ucraniano cerca de la capital de Kiev, los helicópteros también pueden caer en territorio alemán. Las personas también pueden caer desde los balcones de los edificios. ¿Ustedes se imaginan en el tema de la seguridad cómo se va a incrementar la seguridad de los funcionarios alemanes, la seguridad también de las bases militares en Alemania, en Francia, a raíz de este gran cambio de decisión por parte de Alemania? Esto ha generado descontento al interior de Rusia, ha incrementado el favoritismo para Putin, ya que su pueblo ven cómo Alemania está contribuyendo con estos tanques a que más jóvenes rusos mueran en territorio ucraniano. Sobre todo yo hablo de las familias de estos 300,000 movilizados, que hay parte ya en Ucrania y los que vienen en camino. Algo
que estos medios occidentales no informan. Miren, en esta, llamémosla guerra, aunque todavía no se puede llamar WW3, quienes pierden la vida no son los soldados estadounidenses, son los soldados ucranianos, son los mercenarios de Occidente. Estados Unidos simplemente envía armas, ahora envía tanques Abrams, envía Patriots, pero no compromete a sus soldados a participar en esta guerra. Ucrania es el país que pone los muertos. Ucrania es el país que expone a sus habitantes. Ucrania es el país que entrega en bandeja de plata su infraestructura energética, que entrega en bandeja de plata su logística, sus paisajes, sus carreteras, autopistas, líneas férreas, donde los habitantes no tienen tranquilidad, donde hay cantidad de habitantes de Ucrania refugiados, allá mismo en Alemania, en Polonia, en otros países, donde ya le están tocando la puerta a decirles que ya llevan mucho tiempo, que ya es hora que se vayan para sus países, sin que esta promesa de parte de Ucrania que se esperaran hasta la primavera para regresar, no han vuelto a tocar el tema. Hoy en día Zelensky amenaza a todos los soldados que participan en la guerra en Ucrania a que si se vuelven desertores, los castigos serán máximos. Es un hombre que ha sacado del terreno de la política a los partidos de la oposición. Es un hombre que actúa como un tirano, no permite un referéndum en su país para que la población opine si quieren que se continúe esta guerra. Es un país que ha entregado a Occidente su territorialidad. Es Occidente ya, con lo que vimos en las últimas horas, quien está tomando las decisiones, sobre todo de qué equipos de más precisión, de más ofensiva pueda mandar a Ucrania, y todo equipo que no sea para la defensa de Ucrania, sino que sea un equipo que se dedique a la ofensiva, va a recibir una respuesta de parte de Rusia. Vimos hoy vi un mapa, el mapa de las alertas, el mapa de las sirenas en Ucrania, un mapa rojo por completo, no porque fuese comunista o porque fuese habitado el país por rusos, sino todo el país está en gran alerta, puesto que ya hace varios días Rusia no ha enviado ataques masivos contra la población ucraniana, y esto llama la atención, es algo preocupante, y la gente en Ucrania temen del inicio de esta respuesta de parte de Rusia contra Ucrania por Scholz haber tomado la decisión en ese discurso del día de hoy en el Parlamento, justificando el envío de los tanques como algo justo, como algo necesario, y en ningún momento Scholz ni siquiera permitió en su discurso, como tampoco saludó a la presentadora a la que estaba liderando el debate, porque a él también le hicieron preguntas, ni siquiera se expresó, así sea unos segundos, sobre lo que había ocurrido en el territorio de Donbass desde el año 2014. Simplemente se expresó sobre Rusia, que es un país agresor, Rusia, un país que tomó control de territorios extranjeros, pero no le dijo a su audiencia que Rusia había llegado a Ucrania a defender a los pobladores rusoparlantes con ADN ruso, lugares donde ni siquiera se les permitía hablar en ruso. Hoy en día, Estados Unidos, y mucha gente se pregunta, ¿cómo estaría la situación ahora en Ucrania si, por ejemplo, Trump fuese el presidente de los Estados Unidos? Y esta es una pregunta que mucha gente se hace. Y créanme, casi todas las respuestas que he visto sobre el particular dicen que mientras Trump estuvo presidente, Putin no invadió y no atacó a Ucrania. Este presidente que da la impresión de ser un hombre tan pacífico, el presidente del país del norte, miren
como lleva esta situación en Ucrania y apenas está empezando. Es algo complicado, es algo que genera descontento, gran incertidumbre y aún sin haber llegado los tanques a territorio ucraniano. Los tanques de los Estados Unidos consumen bastante gasolina, bastante diésel, también consumen gasolina de avión, tienen turbinas en sus motores, son bastante pesados. Simplemente se ha planteado, se ha entregado a Alemania en bandeja de plata a Rusia como un objetivo de guerra, que anteriormente, antes de esta decisión de Scholz, Alemania, nunca los funcionarios de Rusia ni quienes manejan la propaganda rusa se habían referido a Alemania con palabras de tan alto calibre como las que se escucharon hoy, se vieron por las redes, donde piden candela, donde piden que se ataque directamente el Parlamento alemán, videos que no se pueden mostrar por estos medios, que inclusive las palabras que uno pronuncia también las detecta el algoritmo. Hoy también vi un cartel en las protestas en Perú, donde le pedían a Vladimir Putin que les ayudara, que los están masacrando. Es que esta geopolítica se mueve. Miren que estas fábricas, y voy a investigar cuántas fábricas con sus nombres están fabricando y qué equipos en Rusia para traerles esa información a ustedes. Porque Rusia lleva bastantes meses preparándose para la guerra. Y eso que solamente se habló de una movilización de 300,000 hombres. Rusia puede hacer una segunda de 500,000. Rusia tiene tanques, Rusia tiene misiles, Rusia tiene misiles hipersónicos. Pero como se plantea la guerra para los próximos días y semanas, ya en el tema de manejo tradicional de guerra o convencional, vamos a ver un escalamiento con toda seguridad. Y estamos muy atentos y con mucha curiosidad de ver qué cartas va a poner sobre la mesa el presidente de la Federación Rusa en los próximos días y semanas. Amigos, muchas gracias por participar. Los espero en el próximo video, 8:30 p.m. hora de Colombia.